Hola chiquillos, muy buenos días a todos, que tengan una bonita semana. Hoy día vamos a trabajar los conceptos que nos faltaban sobre la combinatoria. Ya vimos algunas técnicas de conteo que fue la permutación, perfecto, con y sin repetición trabajamos la permutación. Hoy día vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros trabajamos las técnicas de conteo pero sin considerar todos los elementos de un conjunto. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la pizarra y vamos a ver qué es lo que nos trae el video para hoy. Ya, veamos. Supongamos que tenemos 5 personas. Vamos a llamarlas de la siguiente manera. Supongamos que tenemos un curso. Espero que se lea mejor de lo que yo lo veo aquí. Tenemos a Alonso, Benito, Carla, Diego y Esmeralda. Ellos quieren hacer una comisión, quieren organizar su grupo y formarse en presidente, secretario y tesorero. Entonces, ¿de cuántas maneras pueden formar esta directiva estas 5 personas? Ya, lo vamos a hacer igual que como lo hicimos la semana pasada, ¿cierto? Tenemos aquí las posiciones, ahora tienen nombre estas posiciones, ¿cierto? Presidente, secretario y tesorero. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Para el presidente puede optar cualquiera de los 5, no hay ninguna restricción, así que tenemos aquí 5 opciones. ¿Ya? Para el puesto de secretario ya no puede estar el que quedó como presidente, así que tenemos solo 4. Y para el tesorero ya no puede estar el que es presidente y secretario, así que tenemos solo 3 personas. ¿Ya? Para el principio multiplicativo tenemos que multiplicar todas estas opciones y eso nos da 60 opciones distintas para formar esta directiva. ¿Ya? En un curso de 5 estudiantes o en un grupo de 5 personas. ¿Ya? Tenemos 60 opciones para ser presidente, secretario y tesorero. ¿Ya? Solamente por el afán de escribirlas todas, sí, voy a escribirlas todas, voy a usar sus iniciales. ¿Ya? Así que ténganme paciencia, voy a ponerle el flash y vamos a escribir esas 60 opciones. Ya, ahí está. Oh, costó, pero llegamos. Tenemos 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí están las 60 opciones. Uf, ya. Precisamente para eso uno ocupa las técnicas de conteo, ¿cierto? Para no escribir todas estas opciones, sino que de una manera rápida y sencilla podemos tener nosotros estas 60 opciones. ¿Ya? La escribí para que podamos ir desarrollando un poquito la fórmula de lo que esto significa. Esto parece un factorial que se cortó en alguna parte, ¿cierto? De hecho, esto parece 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que se simplificó el 2 por 1, ¿cierto? Esa es la forma que tiene. Y así nosotros podemos encontrar una pequeña formulita que nos diga cómo encontrar esto utilizando solamente un pequeño cálculo, ¿ya? Entonces ese 5 sería 5 factorial y ese 2 que aparecía acá abajo viene de las 3 opciones. 5 menos las 3 opciones que yo tenía. 5 menos 3 factorial. ¿Ya? Esta es la formulita que nosotros vamos a utilizar para calcular este tipo de problemas. ¿Ya? Más de adelante vamos a hacer el recordatorio de todas las formulitas y las vamos a anotar en un cuadro, ¿ya? Pero esto es lo que ustedes tienen que tener en mente. 5 factorial, que son las 5 opciones, y en el denominador 5 menos 3, y las 3 son las 3 posiciones que yo tengo. Perfecto. Ya, muy bien. Ahora vamos a cambiar un poquito el ambiente, y en realidad ellos no quieren presidente, secretario y tesorero, sino que quieren hacer solamente un grupo dentro de este grupo para representarlo en alguna otra sección. Por ejemplo, en la guía les puse que fuera un Catán. Puede ser que estas 3 personas representen al grupo, ¿ya? Pero ahora el grupo, en realidad, no importa el orden del grupo,
Si yo escojo a Alonso, Benito y Carla, es lo mismo que yo escogiera a Alonso, Carla y Benito. En realidad, todos estos son el mismo grupo. Y todos estos son el mismo grupo, y todos estos son el mismo grupo. Ah, entonces, en realidad, para formar grupos, sin que importe el orden en el que estén, no son 60 opciones, pues son hartos menos. ¿Cuántas serían? Serían en total un grupo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serían solo 10. ¿Y de dónde sale ese 10? De dividir las 60 opciones en los grupos. Grupos de 6. Y este 6 sale porque aquí en cada una de estas tengo 3 factorial opciones. Parece que no se escribió bien. En cada una de estas tengo 3 factorial opciones para ordenar las 3 letras. Entonces, si no me importa el orden, puedo actualizar un poquito mi fórmula y sería 5 factorial dividido en 5 menos 3 factorial, pero ahora también estoy dividiendo en este 3 factorial. En este 3 factorial. ¿Ya? Esta es la fórmula para las combinaciones, cuando yo formo grupos sin que importen el orden. ¿Ya? Vamos a hacer entonces ahora un pequeño repaso de todas estas formulitas que hemos trabajado. Vamos con las técnicas de conteo. Lo primero que me tengo que preguntar es si se ocupan o no todos los elementos. Se ocupan todos los elementos. Este mismo mapa conceptual va a estar en la guía, así que espero que ustedes lo puedan ver también ahí. Se ocupan todos los elementos. La respuesta puede ser sí o no. Ya. Si la respuesta es sí, tienes que ver si es que se pueden repetir. ¿Se repiten elementos? ¿Se repiten elementos? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, tenemos la permutación con repetición. Y esa era esta formulita. Esa es la fórmula de la permutación con repetición. N objetos, de los cuales se repiten A veces, B veces, R veces. ¿Ya? No es necesario tener alguna condición para el A, B y R, pero acuérdense que es la cantidad de veces, no el número. Si es que estamos trabajando con números. Ya. Y si no se repiten elementos, nosotros tenemos dos permutaciones que aparecen aquí. Si es circular o no. Circular. ¿Ya? Y aquí nacen entonces dos opciones más. Se está quedando un poco el espacio, pero esperemos que quepa ahí. Ya. Si es circular, si la respuesta es sí, tenemos la permutación de n elementos circular. Y esa por formulita es n-1 factorial. ¿Ya? Y si no es circular, es la típica permutación. Es decir, solamente n factorial. ¿Ya? Aquí entonces tenemos ya parte de nuestro mapa conceptual. Si no se ocupan todos los elementos, vamos a preguntar si es que importa el orden o no. ¿Importa el orden? Ya, y la respuesta puede ser nuevamente sí o no. Si importa el orden, nosotros vamos a estar trabajando con variaciones. ¿Ya? Y en el lado de las variaciones tenemos una pregunta más que hacer, es si se repiten elementos o no. ¿Se repiten elementos? ¿Ya? Y aquí nuevamente terminamos con un sí o con un no. Si la respuesta es sí, vamos a escribirlo de la siguiente manera. La variación con elementos repetidos, n objetos, de los cuales yo voy a sacar R. ¿Ya? Acuérdense que acá no estamos utilizando todos los elementos, pero sí tengo que considerar todos los elementos y cuántos estoy ocupando. Entonces en este caso tendríamos n elevado a R. ¿Ya? Si no se repiten elementos, entonces es la fórmula de la variación que ya trabajamos nosotros. Lo vamos a escribir de la siguiente manera.
La variación de n elementos cuando yo escojo solo r es n factorial sobre n menos r factorial. ¿Ya? Súper bien. Y si no importa el orden, ya sabemos que estamos trabajando con combinaciones. ¿Ya? Entonces, nuevamente aquí hacemos la pregunta final, si se repiten elementos o no. Repiten elementos. ¿Ya? Y nuevamente la respuesta puede ser sí, o la respuesta puede ser no. Si la respuesta es sí, vamos a llamar de la siguiente manera. Me va a faltar aquí un poco de espacio. Ya. Combinatoria con repetición de n elementos cuando selecciono R. Va a ser n más r menos 1 factorial dividido por r factorial por n menos 1 factorial. ¿Ya? Esa es la formulita. Fácil, ¿o no? Qué fácil. Ya, vamos a ver. Cuando es sin repetición, vamos a llamar a la combinación de la siguiente manera. Combinación de n elementos si considero solo r. Va a ser mucho más sencillo. N factorial dividido en r factorial por n menos r factorial. ¿Ya? Entonces es muy importante, chiquillos, que ustedes manejen mucho el factorial. Se ocupa prácticamente todos los ejercicios que nosotros utilicemos se van a tratar del factorial. Entonces espero que la semana pasada hayan ejercitado harto el tema del factorial. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser algunos ejercicios con respecto a estos números. Estos números reciben un nombre particular. Estos números se llaman números combinatorios. ¿Ya? Y tienen su propia notación y todo. Entonces vamos a trabajar un poquito con estos números y con eso ya damos por finalizado nuestro video. Ya todos los ejercicios están propuestos en la guía, no son muy complicados, así que espero que ustedes lo puedan realizar. Aquí solamente hacemos la explicación del contenido. Entonces vamos allá. ¿Qué son estos números combinatorios? Tenemos los números combinatorios van a ser los números de esta forma, ¿cierto? Ya dijimos que era n factorial, r factorial por n menos r factorial. Y son la cantidad de opciones que yo tengo para ordenar n objetos, si es que estoy considerando solo r y no me importa el orden. ¿Ya? Entonces, la notación que recibe esto también es la siguiente. N sobre m. Es parecido a una fracción. ¿Dónde se dice? Sobre r. ¿Ya? Es parecida la notación a la de una fracción entre paréntesis, pero es solamente el paréntesis. Y escribimos n y r. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de números que son bastante interesantes de trabajar. Por ejemplo, la combinatoria de 7 sobre 1. ¿Qué es lo que significa ese número? Tenemos 7 factorial dividido en r factorial 1 por n menos r factorial. 7 menos 1, 6 factorial. ¿Ya? Aquí tendríamos entonces que esto es 7 por 6 factorial, recordando la ejercitación. 1 factorial es 1, así que no nos importa. 6 factorial, y esto se elimina y me queda 7. ¿Y esto será cierto para cualquier número si es que el de abajo es 1? ¿Será cierto o no? Ahora intentemos con uno más. La combinación de 8 objetos, si yo lo voy considerando de 1 en 1, sería 8 factorial, 1 factorial por 7 factorial. Tengo 8 por 7 factorial, dividido en 7 factorial y llegamos a 8 igual. Entonces puede ser una regla, ¿o no? En la prueba, o sea, en la guía, les pido que demuestren que siempre la combinación de n sobre 1 es n. ¿Ya? De hecho se los puse así, solamente con el número combinatorio. N sobre 1 es n. Les pido que lo demuestren. ¿Ya? También hay otros números interesantes aquí de trabajar. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que no considero ningún objeto? ¿De cuántas formas puedo ordenar 8 objetos, por ejemplo?
si es que estoy considerando 0 objetos. Debería ser una forma, por cierto, lo veíamos la semana pasada cuando calculábamos el 0 factorial. Entonces tendríamos 8 factorial dividido en 0 factorial por 8 menos 0, 8 factorial. Ya se elimina el 8 factorial. Sabemos que 0 factorial es 1, así que nos queda 1. ¿Ya? También les pido que demuestren para que esto funciona para cualquier n, siempre y cuando el r sea 0. ¿Ya? Y una última propiedad que les pido demostrar es una propiedad bastante interesante, se ocupa bastante en el triángulo de Pascal y otras aplicaciones. Por ejemplo, la combinatoria de 6 sobre 4 y la combinatoria de 6 sobre 2. ¿Ya? Vean la relación que hay aquí en el R y cómo se relaciona con el número que está acá arriba. ¿Ya? Esto sería 6 factorial dividido en 4 factorial por 6 menos 4, 2 factorial. Trabajando un poco, esto nos da 6 por 5 por 4 factorial dividido en 4 factorial por 2. 2 factorial es 2, ¿cierto? Multiplicamos 4 con el 4, el 6 con el 2, nos queda 3. Finalmente esto nos da 15. ¿Ya? Veamos cuánto nos da la combinatoria de 6 sobre 2. Sería 6 factorial, 2 factorial por 4 factorial. Esto es 6 menos 2, 4. Pero son los mismos números, también nos va a dar 15. Entonces, se lo escribo de otra forma en la guía, pero hay una propiedad interesante cuando ocurre esta relación, ¿cierto? Entre estos números de aquí. ¿Ya? Así que espero que les quede clarito, chiquillos. Hicimos un breve repaso de las variaciones y combinaciones. Vamos a ver hartos ejercicios en clase. Hay hartos ejercicios propuestos o ejemplos en la guía y hartos ejercicios propuestos, además de los que están en el libro. ¿Ya? Estamos atentos los profesores a cualquier consulta que ustedes tengan en clase. ¿Ya? Que les vaya bonito. Nos vemos. Adiós.